Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un tema de neumología hablando sobre tromboembolia pulmonar. En este video voy a hablar sobre las generalidades sobre qué es la tromboembolia pulmonar, los factores de riesgo y algunas causas, así como también del cuadro clínico, hablando sobre los síntomas y la exploración física. Y en el diagnóstico, en este video solo voy a hablar sobre las escalas, tanto de Wells como de Ginebra. Para el siguiente video lo voy a retomar en el diagnóstico, hablando de laboratorios, estudios de imagen y terminando con la clasificación y tratamiento. Pues bien, ¿qué es la tromboembolia pulmonar? Pues es una obstrucción del flujo sanguíneo arterial pulmonar por embolismo de un coágulo. Pues bien, vamos a entender esto poco a poco. Para empezar, la primera causa de tromboembolia pulmonar es como tal la trombosis venosa profunda, hasta en un 80%. En un 20% son causas idiopáticas. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que va a causar esta tromboembolia pulmonar? Pues van a ser aquellos factores que causan trombofilia, o sea, que hagan propenso al organismo a que se formen trombos y que se forme un émbolo y llegue a como tal obliterar o llegar a tapar una arteria pulmonar o sus ramificaciones. ¿Y cuáles son estos factores? Pues podemos tener varios, como los podemos ver en esta imagen. Algunas fracturas, algunas cirugías, traumas mayores, más cirugías como la de rodilla, catéteres venosos centrales, quimioterapia, etc. También un embarazo, embolismos previos, entre mayor edad más propenso a que el paciente sufra de una tromboembolia pulmonar, obesidad, así como también uso de métodos anticonceptivos hormonales. Pero bien, entonces todos estos factores generan pueden llegar a propiciar la generación de un trombo. Pero bien, hablando fisiopatológicamente, ¿cómo es de que se forma un trombo? Pues bien, encontramos lo que es la tríada de Virchow. Esta tríada de Virchow, ¿de qué se compone? Pues bien, se compone de una lesión endotelial, una hipercoagulabilidad, perdón, me cuesta decir esa palabra. Bueno, también encontramos lo que es el flujo sanguíneo anormal, o también conocido como estasis sanguínea. Entonces, estos tres factores van a llegar a producir trombosis. Estos tres factores, ¿en dónde van a estar? Pues en estos factores de riesgo. O sea, todos estos factores de riesgo que yo les estaba mencionando pueden llegar a provocar lo que es la tríada de Virchow y llegar a formar como tal los trombos. Entonces, y otra característica principal en cuanto a las generalidades de la tromboembolia pulmonar es de que es la tercera causa de muerte cardiovascular a nivel mundial. Pues bien, hablando un poquito más sobre la fisiopatología, yo ya les había dicho que la primera causa de una formación de la tromboembolia pulmonar es la trombosis venosa profunda. Aquí tenemos a nuestro paciente, tenemos un miembro inferior, en donde se va a formar una trombosis venosa profunda. Entonces, ya sea un paciente, por ejemplo, con obesidad, un paciente mayor de edad, un paciente con los factores de riesgo que ya les estaba mencionando hace rato, con cirugías previas, con inmovilizaciones de miembros inferiores, etc. Cualquiera de estos factores de riesgo que les mostré en la tabla pueden llegar a provocar alguno de los factores de la tríada de Virchow y generar un coágulo como tal, como lo podemos ver en la imagen. Entonces se empieza a desarrollar como tal un coágulo, un trombo. Algo importante que hay que recalcar: coágulo y trombo como tal no son lo mismo. Se forman de la misma forma, pero no son lo mismo. Como tal, el coágulo es un proceso fisiológico normal del cuerpo, ¿no? Pero el trombo es un proceso patológico del cuerpo, donde normalmente pues no debería de ocurrir. Es como tal, hagan de cuenta, el coágulo es algo normal, ¿no? Es algo normal. Pero el trombo, hagan de cuenta que es un coágulo, pero que no se dio ni en el sitio correcto ni en la hora correcta. Por lo tanto, es patológico. Entonces, se empieza a formar este trombo. Aquí lo encontramos. Y nuestro paciente empieza con datos de trombosis venosa profunda, como lo son el calor, el dolor en el miembro inferior, obviamente el miembro afectado, va a haber edema, todos estos síntomas de trombosis venosa profunda. Pero después
un cachito de este coágulo se sale o bueno se separa y se va por vía sanguínea, y esto se le conoce como émbolo. Por eso es que se le conoce como tromboembolismo pulmonar. Entonces, y a este émbolo pues va al corazón, del corazón pues va a los pulmones, a la vascularización de los pulmones, y pues ocluye una arteria, ya sea principal o segmentaria o subsegmentaria, dependiendo también pues del tamaño del émbolo. Entonces así es como se forma como tal la tromboembolia pulmonar. Y bien, entonces como les decía, teníamos a nuestro paciente con los síntomas como tal de la trombosis venosa profunda, y también síntomas ya específicos de la tromboembolia pulmonar que más adelante los vamos a ver. Y pues también cuando se forma como tal el trombo, se forma el émbolo, va a los pulmones y pues ahí ocluye como tal una arteria, lo que va a producir una isquemia. Y si este trombo permanece por cierto tiempo, pues va a llegar a ocasionar una necrosis y obviamente pérdida de la función pulmonar y muchos otros síntomas para el paciente. Entonces, ahora pasando ya como tal al cuadro clínico, hay que entender que esta enfermedad o esta patología es muy difícil de diagnosticar, principalmente porque luego se piensa en otras causas en vez de la tromboembolia pulmonar. Entonces hay que estar pendientes ante los síntomas de sospecha de un paciente con tromboembolia pulmonar. Principalmente al inicio tenemos una triada, que sería la disnea, la taquicardia y la taquipnea, de manera súbita las tres, porque obviamente llega el émbolo y ocluye la circulación obviamente del pulmón, pues van a empezar estos síntomas de manera rápida. Entonces, disnea, taquicardia y taquipnea. También podemos encontrar dolor opresivo o dolor pleurítico. Luego, por eso es de que, por ejemplo, se puede llegar a confundir con un infarto agudo de miocardio. Por eso es importante ser muy cautelosos tanto con la historia clínica del paciente, con los antecedentes que ya vimos de los factores de riesgo y pues con los síntomas que estamos viendo del paciente. Entonces aquí tenemos un cuadrito donde vemos pues los porcentajes de mayor prevalencia de los síntomas. El principal es la disnea. También tenemos el dolor torácico, puede llegar a haber tos y en pocos casos lo que es la hemoptisis en casos ya más avanzados. También tenemos signos como la taquipnea, taquicardia, signos obviamente de trombosis venosa profunda, fiebre y cianosis en pocos casos. Pues bien, ahora bien, ¿cuáles son los signos de trombosis venosa profunda? Encontramos el edema, el calor, el rubor y el dolor en el miembro inferior afectado, como ya se los venía mencionando anteriormente. Y para esto pues también tenemos dos formas de explorar si el paciente cursa con una trombosis venosa profunda o no, y son el signo de Homans y el signo de Hollow. El signo de Homans, como dice aquí en la diapositiva, pues es el dolor que se origina en la pantorrilla o el tendón de Aquiles, por acá en esta zona, con la dorsiflexión del pie cuando la pierna está extendida. Entonces se levanta la pierna y se realiza una dorsiflexión del pie, y al hacer esto hay un dolor en esta zona de acá. Entonces se considera un signo de Homans positivo y el paciente cursa con una trombosis venosa profunda. Y el signo de Hollow pues es un dolor causado por la compresión de los músculos de la pantorrilla. Entonces se agarra así la pierna, se presiona como tal la pantorrilla y le duele al paciente. Lo normal pues obviamente es que no le duela. Entonces si le duele es un signo de Hollow positivo. Y entonces estos dos signos nos indican como tal son los signos de trombosis venosa profunda. Entonces, para resumir un poquito más lo que les he estado mencionando, tenemos cómo hay que manejar esta tromboembolia pulmonar. Llega nuestro paciente, nuestro paciente llega con dolor pleurítico, dolor torácico, llega con disnea, llega con estos signos que les estoy mencionando, llega con disnea, con taquicardia, taquipnea, dolor opresivo, pero también lo más común, como es la causa principal, es que llegue con signos de trombosis venosa profunda, con edema, calor, rubor, dolor, y a la exploración física que el signo de Hollow y el signo de Homans ambos estén positivos. Entonces ya desde aquí hay que sospechar de una tromboembolia pulmonar. Entonces ya revisamos signos y síntomas, y una vez que ya empezamos a sospechar de esta patología, vamos a realizar
las dos escalas de Wells y de Ginebra. ¿Y cuáles son estas dos escalas de Wells y de Ginebra? Pues son las siguientes. La escala de Wells es más específica, puesto que usa el dímero D. Ya más adelante vamos a entender qué es el dímero D. Pero bien, entonces, ¿de qué trata la escala de Wells? Trata de 7 apartados, o bueno, 7 variables, en donde pues se van a puntuar cada uno de distinta forma. Por ejemplo, si el paciente llega con síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, o sea, lo de que en el miembro inferior tenga dolor, tenga edema, tenga calor, rubor, todo eso, se le va a poner 3 puntos. Si no hay otro diagnóstico más probable que tromboembolia pulmonar, o sea, si pensamos que tromboembolia pulmonar es la causa de su malestar, o bueno, la causa de sus signos y síntomas, se le da 3 puntos. También si tiene una taquicardia se le da 1.5. Si tiene antecedente de inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas se le da 1.5. Y también si tiene historia previa o antecedentes de una tromboembolia pulmonar o de una trombosis venosa profunda previas, pues también se le da 1.5. Por eso es de que era importante conocer los factores de riesgo para tener que el paciente tenga una tromboembolia pulmonar. Y también, bueno, si tiene hemoptisis y si tiene cáncer, pues se le da una puntuación de 1 para cada uno. Y bien, una vez que ya chequemos a nuestro paciente, le realizamos la historia clínica, checamos signos y síntomas, revisamos, lo vemos en exploración física y ya sumamos todos estos puntos de los que tenga, pues ya lo vamos a poder clasificar en bajo, intermedio o alto. Bajo, pues en un puntaje de -2, intermedio de 2 a 6 y alto mayor a 6. Aunado a estos puntajes, la escala de Wells también usa lo que es el dímero D para darle un valor de probabilidad como tal a la tromboembolia pulmonar. Ya vimos el riesgo, la probabilidad en cuanto bajo, intermedio o alto de la tromboembolia pulmonar de acuerdo a los puntajes, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver también de acuerdo al dímero D. El dímero D va a ser negativo si es abajo de 500 y va a ser positivo si es arriba de 500. Entonces en los laboratorios, de una vez se los anticipo, es importante pedir, detectar el dímero D, cuánto es su nivel, para pues realizar estas escalas y pues para ver o darle un manejo adecuado al paciente. Entonces pues ya de acuerdo al dímero D, vamos a ver que por ejemplo en un paciente con riesgo bajo, si tiene un dímero D negativo, va a tener 1.5 de probabilidad de que tenga tromboembolia pulmonar, pero si tiene un D positivo, va a tener un 8.6 de probabilidad. Ahora, si por ejemplo tenemos un paciente con un riesgo alto de tromboembolia pulmonar, y si tiene un dímero D negativo, va a tener un 20% de probabilidad de tener una tromboembolia pulmonar, pero si tiene un dímero D positivo, dense cuenta, es muy alta la probabilidad de que tenga una tromboembolia pulmonar. Entonces, por eso es importante el uso del dímero D, que ya más adelante les voy a explicar el por qué es importante el dímero D. Pero ahorita ya les expliqué la escala de Wells, ¿va? Ahora vamos con la escala de Ginebra. La escala de Ginebra como tal evalúa ciertas variables como factores de riesgo, como por ejemplo la edad. Ya les había dicho que a mayor edad es más probable que que alguien curse con una tromboembolia pulmonar y se le da un punto. Si tiene antecedentes de tromboembolia pulmonar o de trombosis venosa profunda, se le da 3 puntos. También si tiene cirugía, si tiene malignidad activa, otros parámetros que se ven en esta escala pues son el dolor unilateral de la pierna, hemoptisis, así como también una taquicardia. Y pues aquí, como lo podemos ver, también dolor a la palpación profunda de la pierna o edema unilateral se le da 4 puntos. ¿Por qué? Porque estos signos nos indican como tal una trombosis venosa profunda. Entonces es muy probable que nuestro paciente tenga una tromboembolia pulmonar. Y pues bien, igual de la misma forma, se le realizan, vemos al paciente, le realizamos la historia clínica, checamos sus antecedentes, sus signos vitales, síntomas, exploración física y usamos la escala de Ginebra y pues ya sumamos todos los puntos y de acuerdo a la sumatoria pues vamos a tener un paciente con una probabilidad baja, intermedia o alta de tener tromboembolia pulmonar. Baja pues si es de 0 a 3, intermedia si es de 4 a 10 o alta mayor a 11. Estos como tal no son diagnósticos ya certeros de la tromboembolia pulmonar. Miren, recapitulemos. Llega nuestro paciente con signos y síntomas, con antecedentes
posibles de una tromboembolia pulmonar, con exploración física igual con datos de trombosis venosa profunda, y en la escala de Wells y Ginebra nos sale que tiene una alta probabilidad de tromboembolia pulmonar aguda. ¿Qué es lo que sigue? Pues ya revisamos el dímero D, y si el dímero D está en menos de 500, no tiene tromboembolia pulmonar. Es de a fuerza que el dímero D debe de estar positivo, ¿va? Entonces, ya checamos esto, escalas y el dímero D. El dímero D, si está menos de 500, no es tromboembolia pulmonar, así que hay que checar otras causas. Pero si el dímero D es más de 500, hay una alta probabilidad de tromboembolia pulmonar. Ojo, no es de que ya sea tromboembolia pulmonar, no, sino que tiene una alta probabilidad de tromboembolia pulmonar. O sea que nuestro diagnóstico aquí no acaba, sino que todavía hay que pedir otras cosas. Entonces, ¿y por qué es de que no es específico como tal más de 500 el dímero D? Porque pueden dar falsos positivos, porque el dímero D puede estar elevadísimo en intervenciones quirúrgicas, en traumas como equimosis, en neumonías, en general todo lo que genere cicatriz, y pues se va a tratar con anticoagulantes, ¿no? Pero como tal no es una tromboembolia pulmonar, es un falso positivo. Pero obviamente, ya al tener más de 500 el dímero D, ya se puede sospechar también de una tromboembolia pulmonar, y para eso continuaremos con lo que son los métodos de confirmación, como la radiografía, el angioTAC, angiografía pulmonar, ecografía, electrocardiograma, etc. Entonces esto sería todo por el video de hoy. Recuerden que en la segunda parte ya voy a hablar sobre todos los métodos diagnósticos que encontramos, desde radiografía, tomografía, gammagrama ventilatorio, etc., así como el tratamiento. Entonces espero que les haya gustado. Si es así, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.